Hay una manera muy poderosa de manifestar todo lo que quieras en tu vida. Solamente necesitas agua y repetir 6 palabras específicas para poder hacerlo. Lo que voy a contarte ahora es cuáles son esas 6 palabras y qué tenés que hacer mientras bebes agua para poder manifestar lo que quieras, ya sea en el área económica, de las relaciones, de tu salud, energía o vitalidad. Solamente repitiendo estas 6 palabras específicas puedes cambiar por completo. Así que suscríbete si todavía no estás suscrito para no perderte los siguientes videos y vamos ahora sí con esta técnica tan poderosa. Buenas, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular, un día excelente. Mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. En este canal hablamos de metafísica, de ley de atracción, de espiritualidad, de crecimiento personal. Así que si te gustan todos estos temas, no olvides de estar suscrito, de activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba videos nuevos. Pues estoy subiendo un montón de videos, estoy subiendo todos los días con un montón de información para ayudarte a cambiar tu vida por completo. Y hoy vamos a hablar de esta técnica tan pero tan poderosa que con 6 palabras muy potentes pueden cambiar y transformar tu vida por completo. Pueden acelerar tus manifestaciones y hacer que todo eso que estás buscando llegue mucho más rápido, que empiece a llegar en avalanchas de abundancia y fluya todo lo que estás buscando manifestar. Porque ya he hablado antes en algunos videos sobre los experimentos de Masaru Emoto que hizo con el agua. Lo que él hizo fue estudiar la estructura molecular del agua, analizar la fotografía del agua y ver cómo cambiaban las moléculas cuando se la etiquetaba con palabras positivas o negativas. Es decir, que tomaba 2 vasos de agua, a uno lo etiquetaba con palabras positivas como amor, gratitud, alegría, y al otro lo etiquetaba con palabras negativas como odio, rabia, ira. Le ponía esas 2 etiquetas y analizaba cómo cambiaba la geometría, la estructura molecular de cada una. Y lo que descubrió es que el agua que se la etiquetaba con palabras positivas o que incluso se le enviaba una buena intención, como una sensación de amor, como un sentimiento de gratitud, tenía una estructura molecular muy distinta y tenía una geometría perfecta. En cambio, el agua que se la etiquetaba con palabras negativas tenía una geometría desordenada, tenía una estructura molecular que estaba desarmónica y terminó descubriendo así que la intencionalidad humana afectaba las partículas, que la conciencia humana, lo que uno pensaba, transmitía tanto etiquetando el agua como con los pensamientos, podía afectar la estructura molecular, es decir, que cambiaba las moléculas del agua. Y esto tiene una implicancia muy, pero muy importante, porque nosotros, los seres humanos, nuestro cuerpo está formado un 70-80% de agua. Entonces, esto significa que si logramos cambiar la estructura de nuestro cuerpo, la estructura molecular de las partículas de agua de nuestro cuerpo, vamos a ser mayoría, vamos a poder manifestar. Imagínate si pudieras modificar el 70-80% de las partículas de agua de tu cuerpo. Sería increíble, podrías manifestar más amor, más dinero, mejores relaciones, aumentar tu salud, tu energía, tu vitalidad. No tendríamos techo, podríamos manifestar lo que sea. Yo siempre digo acá en el canal que la ley de atracción funciona y que los pensamientos son cosas y se manifiestan. Todo lo que uno piense se manifiesta en el exterior, pero que se manifiestan los pensamientos dominantes. Es decir, que lo que uno piense la mayoría del tiempo es lo que va a terminar manifestando. Si uno tiene pensamientos positivos, va a manifestar una vida positiva, y si uno tiene pensamientos negativos, va a manifestar una vida negativa, pero va a manifestar el 51% de sus pensamientos. Es decir, lo que piense más veces es lo que va a terminar manifestando. Si el 51% de tus pensamientos son positivos, ya sabes que vas a traer más cosas positivas que negativas. Y por el contrario, si más del 51% de tus pensamientos son negativos, vas a traer realidad negativa. Y entender esto es crucial porque implica que si podemos cambiar el 70-80% de nuestro cuerpo, somos mayoría y podemos manifestar lo que sea. Incluso, sumándole más ciencia, cuando empecé a estudiar todo el poder que tiene el agua, noté que hay un investigador alemán que descubrió que el agua tiene memoria, que el agua es magnética. Lo que él hizo para comprobarlo fue tomar a un grupo de estudiantes y les hizo a cada uno tomar una gotita de agua diferente y volcarla en un microscopio. Y lo que sucedió fue completamente increíble, porque analizando y estudiando la estructura molecular de cada partícula de agua, notaba que era totalmente distinta. Es decir, que el agua, que tenía la misma estructura molecular que estaba en un recipiente, cada alumno sacaba una gotita y con su energía transmutaba esa
molécula. Es decir, que al sacarla del recipiente y ponerla en el microscopio, estaban con su energía transmutando las moléculas de ese agua. Y entender esto me llevó a entender también un montón de otras cosas. Porque hay dos personas que van en el mismo negocio y una triunfa y la otra no. ¿Es por el negocio o es por la persona y los pensamientos de la persona? ¿O por qué en un grupo de amigos hay una persona que tiene una relación espectacular y maravillosa con su pareja y hay otra que se lleva mal, que no puede sostenerlo, que le pasan cosas malas? O incluso sucede un montón en el ámbito de la salud. ¿Por qué dos personas expuestas al mismo virus hay una que muere o una que enferma muy mal y otra que no, otra que supera, que está excelente? ¿Por qué sucede esto? Y es exclusivamente por los pensamientos, por la vibración y por las partículas del agua que estamos compuestos. A mí entender esto me voló la cabeza, no lo podía creer, te lo juro. Por eso, si te está gustando el video hasta ahora, no olvides de suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba videos nuevos. Estoy comprometido y estoy subiendo un montón de videos nuevos con un montón de información para ayudarte a cambiar tu vida por completo. Así que suscríbete al canal, déjame un comentario qué te está pareciendo hasta ahora el video, porque yo te aseguro que si lo pones en práctica, tu vida cambia, es garantizado, es un hecho. También otro experimento que hizo este científico alemán, que a mí me encantó y me ayudó muchísimo a seguir entendiendo el poder del agua, fue cuando tomó partículas de agua de dos lugares distintos y vio cómo cambiaba la geometría en sí, cómo cambiaba cada partícula cuando era tomado de distinto agua. Es decir, tomó agua de un riachuelo donde estaba el agua estancada, el agua sucia, y tomó agua también de un sector donde había monjes meditando en el Tíbet. Esto significa que la vibración de las personas que estaban cerca, que hacían mantras, oraciones, cánticos, afectaba también las partículas del agua. La vibración de los mantras y de los cánticos afectaba el agua, mientras que por otro lado el agua estancada tenía una geometría desordenada, disarmónica. Esto quiere decir que estamos cambiando nuestro cuerpo todo el tiempo, pensamiento a pensamiento, palabra a palabra, todo el tiempo cambiamos nuestro cuerpo y nuestra vibración en función de nuestra realidad mental. Entonces la pregunta más obvia es: ¿y por qué no tengo los resultados que quiero? ¿Por qué no puedo tener más dinero? ¿Por qué no puedo tener una mejor relación o más salud? Y es exclusivamente porque no tenemos disciplina mental, no tenemos la capacidad de enfocar y disciplinar la mente para pensar constantemente en lo que queremos. No tenemos la capacidad de ponernos a pensar bien qué queremos pensar y sentir todo el día. Si uno piensa en los monjes budistas, por ejemplo, que están meditando, tienen disciplina. La meditación es disciplina, es sentarse a meditar, la mente se te va, piensa en los problemas y volver, cada vez que sea necesario. Eso es la meditación. Los mantras, cantar y recitar mantras, es disciplina. Es decir, mantra, y la mente se te quiere ir, quiere pensar en otra cosa y volver al mantra, Eso es disciplina. Con disciplina podemos cambiar nuestra vibración. Todo en la ley de atracción es disciplina, es tener una rutina. Cada técnica que explico, el tapping temporal, el 55x5, el scripting, que hice hace poco videos sobre el scripting, es todo disciplina. No funciona si lo aplicas una sola vez y después te olvidas. Es disciplina, hacerlo. Disciplina y fe hasta que finalmente se cumple eso que buscas. Porque todo esto es real y funciona. Efectivamente funciona. Por eso te digo, no me lo creas. Ponelo en práctica con disciplina y vas a ver cómo te funciona. Y las 6 palabras que tenés que repetir cuando vayas a tomar agua, cuando tomes el vaso de agua, tenés que mirarlo al vaso y repetir: gracias, universo, porque me bendices con... y el milagro que estás buscando manifestar. Si no te gusta la palabra universo, puedes decirle Dios, energía, matriz divina, matriz universal, campo cuántico, el que te sienta mejor, el que digas, wow, este me representa, decirlo. Por ejemplo, a mí me encanta mucho la palabra Dios, me representa energía, positividad. Por eso yo antes de tomar agua digo: gracias Dios, porque me bendices con una cantidad increíble de suscriptores en YouTube. Y lo repito durante 30 segundos, lo pongo en práctica, pero vos podés decir lo que quieras. Gracias Dios porque me bendices con dinero inesperado, con dinero urgente, con una relación maravillosa, con una salud espectacular, con una energía y vitalidad increíble. Lo que sea que estés buscando, el milagro que quieras manifestar, se lo puedes agregar a la frase
y es lo que va a hacer que manifiestes mucho más rápido eso. Pensá que mientras bebas ese agua, le vas a estar enviando una intención a las moléculas. Y después cuando tomes el agua, esas moléculas intencionadas y cargadas van a ingresar a tu cuerpo. Vas a transmutar, vas a cambiar las moléculas de tu cuerpo por otras moléculas con las partículas de tu intención. Y eso es lo que te vas a traer, porque es lo que vas a emitir. Vas a emitir esa señal al universo y el universo te va a volver exactamente la frecuencia que vos emitiste. Cuando tomes ese agua, vos tenés que sentir cómo está inundando ese agua tu cuerpo y lo está llenando con esas nuevas partículas. Vas a notar cómo automáticamente cambia tu vibración, porque esto es un juego de atención. Donde va tu atención, va tu energía. Y eso es lo que se va a expandir. Como decía el Conde de Saint Germain, donde vos te enfoques, se va a expandir. Donde va la atención, va la energía y en eso te convierte. Él lo decía constantemente. Practica esto todos los días de tu vida, cuando tomes agua por 30 segundos y vas a ver cómo cambia por completo toda tu realidad material. Si te gustó el video, no olvides de dejar un like, un comentario de qué te pareció y mirar este video que te voy a dejar en pantalla con más técnicas de la ley de atracción para que la empieces a aplicar desde ahora y cambie tu vida por completo.